Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El pensamiento lateral ayuda a la mente a repensar y actualizar sus patrones arraigados. Hay dos modos de pensar, pensamiento vertical y pensamiento lateral. En su mayor parte, estamos acostumbrados al pensamiento vertical. Este es el tipo de proceso que toma una idea, la solidifica y la respalda con datos y hechos, casi como plantar la idea firme y profundamente en el suelo. Si el pensamiento vertical es como cavar un hoyo para plantar tu idea, el pensamiento lateral consiste en encontrar otros lugares para empezar a cavar. El mensaje clave aquí es, el pensamiento lateral ayuda a la mente a repensar y actualizar sus patrones arraigados. Para empezar, debe tenerse en cuenta que el pensamiento lateral no es la antítesis del pensamiento vertical, no están reñidos entre sí. El pensamiento vertical es necesario y útil porque se alinea con el funcionamiento de la mente. Entre otras cosas, la mente es un poderoso sistema para identificar patrones y organizar la información. Lo hace a través de lo que se conoce como sistema de memoria que se maximiza automáticamente. Es decir, basamos nuestras ideas en las experiencias que recordamos, los patrones que hemos identificado y la evidencia que hemos obtenido de ellas. Este sistema funciona muy bien en su mayor parte. Por ejemplo, llegamos a entender las letras y los números tan bien que, aunque estén parcialmente ocultos, aún podemos reconocerlos. Pero también tiene un inconveniente. Cuanto más experimentamos, más nos afianzamos en estos patrones y expectativas. Los damos por sentados y estamos más que dispuestos a dejarlos en paz. El pensamiento lateral es una forma de desafiar los patrones, de probarlos, estimularlos y ver si se pueden actualizar o mejorar. Es difícil encontrar ideas creativas e innovadoras si no desafiamos los patrones y las suposiciones que nuestra mente hace inconscientemente. Esta es la razón por la que tanto el pensamiento vertical como el lateral son importantes. En materias como ciencias y matemáticas, es necesario etiquetar y clasificar las cosas. Y el cerebro es la herramienta perfecta para hacerlo. Pero otras veces necesitamos ir a propósito en contra de nuestra naturaleza sistemática, y repensar esas categorías y lo que contienen. Aquí es donde entra en juego el pensamiento lateral. Con tiempo y práctica, cualquier persona puede beneficiarse del pensamiento lateral. Algunas personas pueden ser pensadores laterales intuitivos. Para el resto de nosotros, pensar lateralmente suele requerir algo de práctica, ir activamente en contra de nuestras creencias e ideas más profundas no es como siempre. Así que lo que necesitamos son técnicas y ejercicios que podamos utilizar para fortalecer los músculos del pensamiento lateral. El mensaje clave aquí es, con tiempo y práctica, cualquiera puede beneficiarse del pensamiento lateral. Uno de los principios más fundamentales del pensamiento lateral es la comprensión de que hay más de una forma de ver algo. Piensa que la palabra lateral se mueve hacia un lado en lugar de mirar algo de la manera convencional. El pensamiento lateral consiste en buscar alternativas, con la intención expresa de cambiar los patrones establecidos, luego, encuentras nuevos patrones o actualizas los antiguos. Una de las cosas más sencillas que puede hacer para ayudar a impulsar el pensamiento lateral es establecer cuotas. Muchas personas dirán que están abiertas a nuevas ideas y ansiosas por buscar alternativas, pero al final del día, las buenas intenciones suelen quedarse cortas. Aquí es donde las cuotas pueden funcionar bien. Cuando estableces una cuota firme de 3 a 5 ideas diferentes, estás reforzando esa buena intención y haciendo que las personas se involucren con el pensamiento lateral. Teniendo en cuenta las cuotas, una de las formas más sencillas de practicar el pensamiento lateral es elaborar descripciones. He aquí un ejercicio sencillo: recorta fotografías de periódicos o revistas, y elimina cualquier palabra y contexto que las rodee. Luego pídeles a las personas que hagan 3 descripciones diferentes sobre lo que sucede en las fotos. Ciertas imágenes, como los bomberos atendiendo una casa en llamas, no son ideales para este ejercicio. Intenta encontrar imágenes que se presten a múltiples interpretaciones. Por ejemplo,
Una imagen de personas vadeando en aguas poco profundas podría describirse como personas que escapan a tierra tras un naufragio, personas que se ven atrapadas en una inundación o personas que se dirigen a una isla o a un transbordador en alta mar. Del mismo modo, puedes tomar una foto o un cuadro y ocultar la mitad. Luego pida a las personas que describan lo que sucede en la parte oculta. En todos los ejercicios de pensamiento lateral, es importante destacar que cada respuesta es válida. De hecho, los escenarios tremendamente imaginativos y altamente improbables pueden ser de gran ayuda para inspirar aún más ideas y avances. El pensamiento lateral requiere reservar el juicio e identificar las ideas dominantes. En términos generales, no hay ideas equivocadas en el pensamiento lateral. De hecho, las ideas incorrectas pueden ser precisamente las que conducen a la innovación. Guglielmo Marconi solo pudo enviar transmisiones inalámbricas a través del océano después de jugar con la idea equivocada de que las ondas de radio seguirían la curvatura de la Tierra. Es por eso que las sesiones de pensamiento lateral son espacios libres de juicios. Todas las ideas son bienvenidas porque nunca se sabe cuál conducirá al gran avance. El mensaje clave aquí es, el pensamiento lateral requiere reservar el juicio e identificar las ideas dominantes. Al tratar de encontrar ideas para probar y seguir adelante, el pensamiento lateral puede incluir tanto una etapa generativa como una etapa selectiva. Es durante la etapa generativa cuando se debe retener el juicio. La supuesta mala idea de una persona puede inspirar a otra persona a idear la idea que hace que todos se replanteen su forma de hacer las cosas. A veces, poner a prueba una idea que puede parecer tonta conduce a una idea completamente nueva y brillante. Pero quizás lo más importante es que las personas se sientan desinhibidas en su pensamiento y libres de decir lo que piensan. Puedes fomentar este intercambio desinhibido de ideas haciendo que las personas respondan a los conceptos de diseño. Por ejemplo, pídeles que propongan ideas sobre cómo hacer una mejor máquina para recoger manzanas. O un vaso para beber que no se derrama. O mira lo que se le ocurre a la gente cuando les pides que rediseñen un paraguas, o incluso el cuerpo humano. Este ejercicio conduce a otra parte importante del pensamiento lateral, identificar las ideas dominantes. A menudo, las personas sacan conclusiones precipitadas, y asumen que saben todo lo que hay que saber sobre algo como, por ejemplo, recoger manzanas. Pero, ¿cuáles serían las ideas dominantes a la hora de crear una máquina viable para recoger manzanas con fines comerciales? Una vez más, las personas deberían tener la libertad de hacer sugerencias sin temor a ser juzgadas. ¿Recoger las manzanas sin dañarlas es la idea dominante? ¿Se trata de encontrar las manzanas adecuadas para recoger? ¿Es llevarlos al suelo y transportarlos ilesos? A través de este proceso, es posible que puedas identificar diferentes fracciones, otro componente útil del pensamiento lateral. Al dividir el problema en partes, puede analizarlo desde muchos más ángulos diferentes. Usa el método de reversión y las analogías para cambiar tu forma de pensar. Es muy probable que hayas participado en una sesión de lluvia de ideas. Pero eso no significa necesariamente que hayas participado en una buena sesión de pensamiento lateral. Aún así, la lluvia de ideas puede ser una forma eficaz de mantener los principios del pensamiento lateral, cuando sigue las pautas correctas, como retener el juicio y explorar las ideas dominantes. Para obtener los mejores resultados, el autor recomienda reunir a un grupo de unas 12 personas durante 30 minutos. Lo ideal es que la gente siga rebosante de ideas y entusiasmo al final de la sesión. El mensaje clave aquí es, usa el método de reversión y las analogías para cambiar tu forma de pensar. Junto con las descripciones y los desafíos de diseño, la resolución de problemas es otra forma de fomentar el poder del pensamiento lateral. Por supuesto, la lluvia de ideas es una excelente manera de empezar a abordar un problema, pero hay algunas otras técnicas que permiten a las personas adoptar un estado mental de pensamiento lateral. Una de estas técnicas se conoce como método de reversión. Hay diferentes formas de aplicar este método, pero puede ser tan simple como revertir literalmente las condiciones del problema al que te enfrentas.
Por ejemplo, si se trata de un problema relacionado con los oficiales de policía dirigen el tráfico, piense en el problema como los policías que dirigen el tráfico, o tal vez los oficiales de policía desvían el tráfico. Los reveses como estos son esencialmente provocaciones para que la mente considere otras posibilidades que, de otro modo, podría pasar por alto. A veces, una reversión puede resultar absurda. A diferencia del problema de los directores de tráfico, el problema de los limpiadores de calles no es obviamente reversible. Las calles no van a limpiar la aspiradora. Y la idea de limpiar una calle no te llevará muy lejos. Pero en realidad, no importa si lo contrario es absurdo o no. El objetivo es provocar un pensamiento lateral, mirar las situaciones de nuevas maneras. Las analogías pueden servir para un propósito similar. Tomemos la afirmación, un rumor es como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Esto tiene sentido ya que un rumor se hace más grande y más fuerte cuanto más se difunde. Pero si observas la analogía desde todos los ángulos, podrías llegar a preguntas como, ¿es la nieve la cantidad de personas que están expuestas al rumor o la fuerza del rumor en sí? Tanto las reversiones como las analogías son formas eficaces de ayudarte a analizar un tema desde puntos de vista diferentes y poco convencionales. Las áreas de atención y los puntos de entrada pueden ayudarlo a obtener información inesperada. En uno de los muchos misterios de Sherlock Holmes, el detective y el doctor Watson estaban considerando qué pruebas eran relevantes. Había un perro en la escena del crimen, pero como el perro no había hecho nada, Watson lo consideró irrelevante. Para Holmes, en cambio, el hecho de que el perro no hubiera reaccionado era precisamente la razón por la que era relevante, probablemente significaba que el perro estaba familiarizado con el criminal. Como el perro que no hizo nada, en el pensamiento lateral, lo que comúnmente se considera irrelevante de repente se vuelve relevante. Solo necesita saber dónde y cómo buscar. El mensaje clave aquí es, las áreas de atención y los puntos de entrada pueden ayudarlo a obtener información inesperada. Para ver las cosas desde una perspectiva diferente, debes mirar donde otros no ven y abordar el problema desde nuevos ángulos, ¿verdad? Bueno, a veces esto significa empezar por el final. Imagina un rompecabezas ilustrado en un libro infantil. 3 pescadores están sentados en un bote con sus 3 líneas de pesca enredadas. En la parte inferior del rompecabezas hay un pez atrapado en uno de los anzuelos. La pregunta es, ¿qué pescador capturó el pescado? Por lo general, un niño trazará cada línea de pesca, una por una, empezando por la parte superior, hasta que identifique la línea correcta. Por supuesto, el punto de entrada más sencillo sería empezar por el final, con el pez, y trazar la línea hacia arriba hasta llegar al afortunado pescador. Al igual que con los rompecabezas y los laberintos, a veces empezar desde el punto final puede conducir a buenos resultados en el pensamiento lateral. Pero, así como el cerebro crea y se aferra de forma natural a ciertos patrones, también quiere prestar atención a las áreas más obvias, y abordar las cosas de forma lineal. Esto es lo que el pensamiento lateral pretende interrumpir. En cambio, el objetivo es abordar las situaciones desde puntos sorprendentes, y prestar atención a lo que a menudo se pasa por alto. He aquí un ejemplo más. Digamos que estás programando un torneo de tenis y hay 110 participantes. ¿Cuántos partidos necesitas programar? El enfoque habitual es prestar atención a los ganadores de cada ronda, que pasan a jugar más partidos. Pero la solución más fácil es pensar en los perdedores. Para que haya un ganador, 109 jugadores deben perder. Y dado que cada jugador solo puede perder una vez, esto significa que debes programar 109 partidos. La mayoría de la gente ignora a los perdedores. Pero en el pensamiento lateral, prestar atención a lo que otras personas han ignorado es precisamente lo que te hará ganar. Hay 2 formas de provocar una estimulación aleatoria, la exposición y la generación formal. Hasta ahora, hemos analizado las descripciones, el diseño y la resolución de problemas, así como las técnicas para activar el pensamiento lateral en torno a estas situaciones.
Muchas de estas técnicas implican provocaciones, formas sencillas de catalizar el pensamiento lateral que pueden convertirse en algo natural con el tiempo y la práctica. Pero también hay técnicas más aleatorias que se pueden utilizar para ayudar, que no necesariamente tienen que estar asociadas con las descripciones, la resolución de problemas o el diseño. Y cuando decimos aleatorio, realmente queremos decir aleatorio. El mensaje clave aquí es: hay dos formas de provocar la estimulación aleatoria, la exposición y la generación formal. Para encontrar una buena idea o lograr un avance inspirador, a veces es necesario entrar en un nuevo entorno. Una forma es mediante una técnica conocida como exposición aleatoria. Esto podría implicar leer un libro que no tenga nada que ver con tu área de especialización, o incluso asistir a una convención relacionada con un campo completamente diferente al tuyo. Esto a menudo se denomina fertilización interdisciplinaria, y puede hacer maravillas. La clave es no buscar nada en particular, no ir con una agenda. Ese tipo de mentalidad es completamente opuesta al pensamiento lateral. Así que entra con la mente abierta y deja que te llegue la inspiración. El otro método, conocido como generación formal, es igualmente aleatorio. Puedes jugar con la generación formal de varias maneras, como abrir el diccionario con palabras aleatorias, y ver cómo interactúan con el problema en cuestión. Este es un ejercicio divertido en el aula. Pide un número entre la primera y la última página del diccionario, y luego otro número entre 1 y 20 para determinar la palabra secuencial que aparece en la página. Luego anote la palabra y la definición en la pizarra. Deje que los alumnos consideren cómo esta palabra podría ayudar a resolver un problema, como robar en tiendas, o cómo podría ayudar a diseñar una ventana mejor. Otro método consiste en buscar objetos aleatorios, como el objeto rojo más cercano, y ver cómo interactúa con el problema o desafío al que te enfrentas. Como siempre, es importante suspender el juicio con estas técnicas, y dar rienda suelta a las ideas aparentemente absurdas ante los tribunales. Si prestas atención a lo inesperado, podrías obtener un resultado igualmente inesperado que lo cambiaría todo.